Capítulo 10. El precio del primer uso. Hay decisiones que no anuncian su precio, no con palabras, no con advertencias claras, solo lo cobran después. Irene permanecía inmóvil en el claro, rodeado por la niebla y los ecos de aquellos que ya no tenían cuerpo, pero sí intención. El objeto seguía vibrando entre sus manos, cada vez con más fuerza. No dolía, eso era lo inquietante. «No deberías hacerlo aquí», susurró Liora. «Este lugar recuerda demasiado». «Precisamente por eso», respondió Cenric. «Si va a ocurrir, será ahora». Irene levantó la vista. «¿Ocurrir qué?» Cenric lo miró fijamente. «El primer uso». «No sé cómo hacerlo», confesó Irene. «Eso es lo curioso», dijo Cenric. «Nunca lo sabes conscientemente». «Entonces, ¿cómo?» «El objeto no se activa», intervino Liora. «Responde». Irene tragó saliva. Pensó en la comarca baja, en su hogar, en la tranquilidad que ya no existía. Y, sin darse cuenta, deseó no ser visto. Nada ocurrió. Durante un segundo. Luego, el mundo cambió. El sonido desapareció primero, después la sensación de peso. Irene miró sus manos, seguían ahí, pero el aire a su alrededor parecía doblarse, como si la realidad dudara de su presencia. «No te muevas», dijo Cenric, con voz tensa. «¿Qué está pasando?», susurró Irene. «Te ha escuchado», dijo Liora, «y ha aceptado». Las sombras del claro se agitaron violentamente. Las figuras antiguas retrocedieron, como si algo más grande hubiese entrado en la sala. Irene dio un paso atrás, y nadie lo vio hacerlo. Cenric dijo: «Silencio». «Cenric». Nada. Irene estaba allí, pero no estaba para ellos. Una risa grave resonó en su mente. No era una voz externa, era un pensamiento que no le pertenecía. «Así empezó todo antes», susurró la voz, «con un uso pequeño». «¿Quién eres?», pensó Irene aterrorizado. Alguien que también creyó que podía controlar cuándo detenerse. De pronto, el peso volvió. El sonido regresó como un golpe seco. Irene cayó de rodillas, jadeando. El objeto estaba frío, demasiado frío. «¿Estás bien?», gritó Liora, corriendo hacia él. Irene levantó la vista. «Yo desaparecí». Cenric no parecía aliviado, parecía preocupado. «No», dijo, «aprendiste a desaparecer». «¿Eso es malo?». Cenric tardó en responder. «Nunca es bueno que el objeto te obedezca tan pronto». El cielo sobre el claro se oscureció, aunque aún no era de noche. A lo lejos, un cuerno resonó, profundo, antiguo. «Ellos lo sintieron», dijo Liora. «¿Quiénes?», preguntó Cenric. Cenric lo miró con gravedad. «Los vigilantes negros. Y ahora saben que el portador ha despertado». Irene apretó el objeto contra su pecho. Había querido desaparecer, y el mundo había escuchado. Recuerda esto, oyente. Cada poder concede algo, pero siempre toma otra cosa a cambio. Y Irene acaba de pagar solo el primer plazo. Capítulo 11. Cuando la noche aprende tu nombre. No fue el sonido del cuerno lo que más inquietó a Irene. Fue lo que vino después. El silencio. Un silencio demasiado atento, como si el mundo hubiese contenido la respiración para escuchar mejor. «Nos movemos», ordenó Cenric. «Ahora». «¿Hacia dónde?»,
preguntó Irene, todavía aturdido. Lejos de aquí, respondió Liora, y rápido. No hubo tiempo para discutir. El bosque, que antes parecía dormido, ahora observaba. Las ramas crujían aunque nadie las tocara. Las sombras no coincidían del todo con los cuerpos que las proyectaban. Y eso era una mala señal. Avanzaron sin antorchas, sin canciones, sin palabras innecesarias. Irene notaba el objeto pesado contra su pecho, como si hubiera ganado masa desde el último uso. O tal vez era culpa. A veces se sienten igual. Te están siguiendo, susurró Liora sin mirarlo. ¿Cómo lo sabes? Porque ya no buscan, respondió. Saben. Un relincho lejano quebró la noche. No era un caballo común. Sonaba forzado, como si algo que no debía montar lo estuviera haciendo. Fenrik se detuvo en seco. Demasiado cerca. ¿Los vigilantes?, preguntó Irene. No todos, dijo, solo los que importan. Cruzaron un arroyo helado, dejando el menor rastro posible, o eso creían. Irene fue el último en pasar. Cuando pisó la otra orilla, el objeto ardió levemente. No quemaba, advertía. Fenrik empezó a decir. Demasiado tarde. Una figura emergió entre los árboles, alta, cubierta con telas oscuras que parecían absorber la luz. Donde debía haber un rostro, había ausencia. No mires directamente, susurró Liora, te recordará. La figura inclinó la cabeza, como si sonreía. Portador, dijo con una voz que no usaba aire, has crecido deprisa. Fenrik avanzó un paso, bastón en mano. No lo tocarás. Eso ya no depende de ti, respondió el vigilante. Él ya respondió a la llamada. Irene sintió cómo el objeto vibraba, reconociendo algo en aquella criatura. Una conexión antigua, incómoda. ¡Corre!, le gritó Liora. ¡Ahora! Irene dudó. Solo un segundo. Y ese segundo costó caro. El vigilante se movió sin caminar. Una sombra alargada alcanzó a Fenrik, envolviendo su pierna. El anciano cayó con un gruñido seco. «¡Fenrik!», gritó Irene. «¡No!», rugió Liora. «¡Sigue!». Irene miró atrás. Vio a Fenrik forcejear, clavando el bastón en el suelo, usando su propio cuerpo como ancla. Vio cómo levantaba la mirada. Y sonreía. «Escucha bien, muchacho», dijo con calma imposible. «No todos los finales son derrotas». «Fenrik». «Corre», repitió. «Eso será importante más tarde». Liora agarró a Irene y lo arrastró entre los árboles. No miraron atrás. No podían. El cuerno volvió a sonar. Más cerca, más satisfecho. Cuando por fin se detuvieron, jadeando, con el amanecer asomando tímido, Fenrik ya no estaba. Irene cayó de rodillas. «Es culpa mía», susurró. «Si no lo hubiera usado». Liora no lo contradijo. Solo dijo: «Ahora ya sabes cómo empieza una verdadera historia. Y tú, que escuchas esto ahora, recuerda, algunos personajes no desaparecen, solo cambian el lugar desde el que influyen». Capítulo 12. Lo que el silencio promete. Hay pérdidas que hacen ruido, gritos, golpes, caídas. Y luego están las otras, las que llegan en silencio y se quedan. Irene no hablaba, caminaba porque Liora caminaba, respiraba porque su cuerpo insistía. Pero por dentro, algo se había quedado en aquel claro, atrapado junto a Fenrik.
No fue culpa tuya, dijo Liora sin detenerse. Iren no respondió. Escúchame, insistió. Los vigilantes lo habrían encontrado tarde o temprano. Pero no así, murmuró él, no por mí. El bosque había cambiado, o tal vez eran ellos. Se refugiaron en una colina rocosa antes del anochecer. Un lugar estrecho, incómodo, pero invisible. Iren se sentó con la espalda contra la piedra. Sacó el objeto. Lo observó largo rato. No parece peligroso, susurró. Eso es lo que más debería preocuparte, respondió Liora. El objeto reflejaba una luz que no venía de ninguna parte concreta, como si recordara un sol antiguo. Cuando lo usé, dijo Iren, sentí algo más. ¿Qué cosa? Iren dudó. Posibilidad. Liora se tensó. Eso es exactamente lo que hace, dijo. Te muestra caminos. ¿Y si uno de esos caminos salva vidas? Replicó Iren. ¿Y si puedo evitar que alguien más desaparezca como Cenric? Liora no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más baja. ¿Y si para salvar a muchos tienes que dejar de ser tú? Iren bajó la mirada. El objeto latía suavemente, como si escuchara la conversación, como si esperaba. Esa noche, Iren no durmió, o durmió demasiado. Soñó con Cenric, no como era al final, sino como al principio, sonriendo, paciente. No tengas prisa, le decía el anciano. Pero te perdí, respondía Iren. No, decía Cenric, solo cambié de lugar. Luego el sueño se torció. El bosque ardía. Liora gritaba su nombre, y él sostenía el objeto con firmeza, mientras sombras se inclinaban ante él. Solo una vez más, decía una voz conocida. ¿Quién eres?, preguntaba Iren. Alguien que eligió, respondía la voz, igual que tú harás. Iren despertó sobresaltado. El amanecer apenas despuntaba, y el objeto estaba fuera de la bolsa, sobre la roca, a su alcance. Liora dormía, o fingía hacerlo. Iren extendió la mano, no para usarlo, todavía no, solo para comprobar algo. En cuanto sus dedos lo rozaron, una certeza lo atravesó como un cuchillo suave. Podía traer a Cenric de vuelta, no como antes, pero de alguna forma. Y ese fue el momento exacto en que la historia dejó de ser solo una huida. Capítulo 13. Las mentiras que dicen la verdad. Hay voces que no mienten, solo eligen cuándo decir la verdad. Iren no retiró la mano. El objeto estaba tibio ahora, receptivo, como si hubiera estado esperando ese contacto desde hacía horas o desde hacía siglos. No es real, susurró para sí mismo, pero no estaba seguro de creerlo. La certeza seguía ahí. Cenric podía volver. No entero, no igual, pero presente. Eso es crueldad, dijo una voz suave a su espalda. Iren se giró bruscamente. Liora estaba despierta. ¿Cuánto llevas escuchando? Lo suficiente, respondió, y demasiado. No voy a hacerlo, dijo Iren rápidamente. Aún no lo has hecho, corrigió Liora, pero ya estás escuchándolo. Iren apretó los dientes. ¿Y si se equivoca todo lo que sabemos? ¿El objeto?, preguntó ella. Nunca se equivoca. Entonces,
Entonces, elige muy bien qué parte de la verdad te muestra. El objeto vibró levemente, molesto o divertido. El aire a su alrededor cambió, no como antes, más sutil. El mundo se volvió demasiado claro. Iren vio la colina desde arriba, vio caminos que no había tomado, vio a los vigilantes desviándose, confusos, vio un futuro donde él y Liora llegaban a un lugar seguro. Y luego vio otro. Cenric estaba allí, de pie, más joven, más fuerte. «No me mires así», decía, «no duele». «No es natural», respondía Iren. «Nada importante lo es», replicaba Cenric. «¿O es que prefieres cargar con mi ausencia el resto de tu vida?» La visión tembló. Iren sintió lágrimas quemarle los ojos. «Esto no es justo», susurró. «Nunca lo fue», respondió la voz. «Solo es posible». Liora vio cómo el rostro de Iren cambiaba. «No mires», le ordenó. «No lo mires más». «Tú no lo entiendes», respondió él. «No lo ves». «Precisamente», dijo ella, «y por eso sigo siendo yo». «Si haces esto», continuó, «no sabrás dónde termina». «¿Y si no lo hago?», replicó Iren. «¿Sabes dónde termina eso?». Silencio. El objeto comenzó a emitir un pulso lento, rítmico, paciente. «Solo una vez», susurró la voz. «Solo para despedirte», añadió otra. «Solo para aliviar el peso», concluyó una tercera. Iren cerró los ojos y tomó una decisión. Cuando los abrió, el mundo estaba quieto, demasiado quieto. Liora lo miraba, pálida. «¿Qué has hecho?», preguntó. Iren soltó el objeto. Este cayó al suelo y no rebotó. «Yo», empezó a decir. Entonces, una sombra se proyectó sobre la roca. No venía de ellos. «Interesante», dijo una voz desconocida. «Muy interesante». Porque no habían sido los vigilantes quienes respondieron. Había sido algo más antiguo.